Hola y bienvenidos al podcast Un gato en tierra de perros, vuestra referencia para la política estadounidense, la cultura y mucho más. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Un gato en tierra de perros. Hoy tengo conmigo a un amigo del show, Israel González Delgado. Hola Israel, ¿cómo vamos? Hola, muy buenas noches. Un placer saludarte como siempre. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Pues he estado siguiendo las noticias sobre todo lo que está pasando en DF y la verdad es que hay gente por aquí que desconoce la situación exactamente. Yo sé que empezó un poco antes con el asesinato de unos limoneros y luego del alcalde de Uruapan. ¿Me puedes contar la historia de cómo hemos llegado a este punto? Sí, claro que sí. Mira, precisamente el asesinato de los agricultores que tú señalas y del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, son dos de los últimos incidentes de violencia de alto perfil que, sin embargo, han estado ya formando parte de la vida política de México los pasados años. El problema que han tenido los últimos tres, cuatro presidentes, me parece, por lo menos, es que ellos han llegado con una plataforma que tiene que ver con temas de desarrollo económico, de redistribución del ingreso u otros, y la normalización de una violencia de escala muy elevada y que tiene que ver ya con violencia política, se ha tragado un poco ese discurso y la verdad es que aunque se han seguido ciertas estrategias, la estrategia de Andrés Manuel López Obrador me parece que tuvo una eh, tuvo un defecto adicional y es que él optó por la negación de la violencia. Él dijo, bueno, o que no era tanta, o que no había, o que tenía causas que no tenían que ver con criminalidad, sino con desigualdad. Y entonces eso me parece que puso a México todavía algunos pasos atrás, porque si ni siquiera reconoces la presencia de un problema o tratas de asimilarlo a otro, pues entonces eh, de manera muy natural, las estrategias que hagas para combatirlo muy probablemente se van a quedar cortas. La presidenta Sheinbaum intentó virar un poco esa estrategia de la negación y ella sí ha reconocido la presencia de la violencia sin alejarse tanto del discurso de su antecesor, porque ella todavía cree que su legitimidad está en buena parte ligada a la fidelidad discursiva e ideológica del obradorismo. Pero me parece que ella está como dicen ustedes, between a rock and a hard place, porque eh, por un lado quiere ser como más asertiva en el combate a la violencia y por otro lado se ve obligada a deslegitimar cualquier crítica a su gobierno que venga desde la oposición o que venga desde observadores externos como la prensa internacional. Entonces es un poco esquizofrénico porque cuando suceden estos incidentes violentos, ella lo que espera, lo que estamos acostumbrados es un poco a eh, minimizar el incidente y además asimilarlo a esa narrativa de, sí, bueno, hay unos incidentes aislados por aquí, por allá, pero eso no habla de cómo está México. Eso no es un termómetro de la vida pública mexicana. Y ahora ya como que ese discurso se agotó o ya está fallando o simple y sencillamente ya los actores involucrados ya aprendieron a manejar un poco la narrativa para que no sea asimilada tan fácilmente
a este maniqueísmo un poco burdo de quién está del lado correcto de la historia y quién. Sí, sí. Perdón por extenderme un poco en este contexto, pero creo que si no lo decíamos, corremos el riesgo de que tu audiencia, que hay muchos norteamericanos en ella, crea que estos incidentes son más raros de lo que realmente son en México. Y la verdad es que desgraciadamente no lo son. Yo compartía contigo una nota el otro día, cuando recién habían asesinado al alcalde, que dice que más de 30 personas que buscaban un cargo en las elecciones de 2024 en plena campaña fueron asesinados. Imagínate eso, más de 30 personas a nivel municipal. Eh, y también los asesinatos relacionados con ciclos productivos, ya sea de la agroindustria o del transporte o de la logística, en fin, todo lo que desgraciadamente está relacionado con la posibilidad de extorsión o contrabando, también se han vuelto relativamente frecuentes en ciertas zonas de México, eso sí. La protesta en la Ciudad de México resuena muchísimo porque la Ciudad de México, aunque tiene los incidentes de criminalidad propios de una megalópolis, de las ciudades más grandes del mundo, sin embargo, sí está fuera o se considera fuera de ese secuestro casi preestatal, donde hay retenes del crimen organizado o hay zonas completas de la ciudad controladas por tal o cual grupo de criminalidad organizada, como desgraciadamente sí pasa en provincia, eh, por ejemplo, en Guanajuato, por ejemplo, en Europa. Sí, 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 sí. Eh, pues algunos están diciendo, es interesante porque al principio le estaban criticando en las redes sociales a Sheinbaum, y ella dijo que eran unos bots pagados, pero luego llegaron muchos manifestantes al Zócalo, pero algunos también dicen que esos mismos manifestantes son pagados por alguien, por Vicente Fox o por, ¿cómo se llama? Ricardo Salinas. Salinas Pliego, sí. Sí, pero no sé, es que tampoco, yo sé que eso podría pasar porque yo cuando era joven estuve en Israel y estuve en una manifestación que llegó a ser, bueno, me dieron una paliza, pero vi que todo era teatro, que básicamente estaban haciendo todo, bueno, todo estaba planeado y se veía. Así que Uh no -huh. sé, parece que ellos sabían que iba a haber violencia en México porque pusieron esa pared enfrente del palacio, ¿no? Para proteger a la casa de la presidenta. Pero Sabían que, entiendo, yo creo que sabían que podía haber violencia, pero fíjate que el activismo político en México tiene una historia extraña. Una de las cosas eh, que hay que entender de México es que, como decía el analista alemán Klaus Hofe, normalmente existen vías institucionales para el disenso en las democracias. Y cuando esas vías institucionales no dan el ancho, ya sea porque la demanda social no está siendo reconocida, ni siquiera retóricamente por el poder, o cuando ya el nivel de desgaste o de hartazgo ya pasó un límite, entonces se utilizan vías no convencionales. Una de las cuales es, por ejemplo, tomar la calle. O sea, desde bloquear una avenida hasta cerrar un paso, tomar una caseta o manifestarse públicamente de forma pacífica, como ha ocurrido en otros países, ¿no? El movimiento de Occupy Wall Street, por ejemplo, fue muy famoso allá. sí. Eh, pero en México, eh, por nuestra propia historia política, la verdad es que ese tipo de activismo es más común que las vías institucionales. Es decir, como en México tenemos una tradición, yo no sé heredada de quién, o a lo mejor muy nuestra, de burocratizar, enredar, dar la tole con el dedo, encontrar soluciones provisionales, parchar y luego desdecirnos.
en la política. Eh, entonces, hay grupos desde vecinos hasta agricultores, hasta simpatizantes de un partido, que creen que mejor se brincan los pasos previos de tratar de resolver y van directamente a ocupar una calle, o van directamente a ocupar una plaza, o van directamente a tratar de tomar unas oficinas de gobierno, o lo que proceda. Entonces, eso es común en México. Y cuando algo se vuelve relativamente cotidiano, entonces surge la profesionalización o personas que son profesionales en eso. Por supuesto que en México hay profesionales de la agitación, de la convocatoria, de el escándalo. Y a mí me tocó conocer a varios cuando trabajé en la fiscalía. Y eran los que más agitaban, movilizaban, porque es una operación logística como cualquier otra, y es una operación cara y arriesgada cuando tú mueves a una cantidad importante de personas de un lugar a otro y esperas que se comporten de acuerdo como tú dices. Entonces, Sí, eso existe, pero hacerlo es más complicado y más caro de lo que la gente cree. Entonces, efectivamente, tú puedes mover a 500 personas, pero tú no puedes mover a 500,000 personas. O sea, nadie tiene los recursos, ya no digas tú económicos, porque económicos a lo mejor habrá quien tenga dinero ilimitado, pero tú no tienes los recursos logísticos ni la capacidad de que 100,000, 200,000 personas se comporten de manera tan ordenada, disciplinada y además que nadie raje, ¿no? O sea, a ver, tú págale a 200,000 personas, lo que sea, porque tampoco puede ser mucho, pero págale una cantidad para que vaya a una marcha y se exponga y se asolee y marche y grite, y que nadie de ellos filtre que esa marcha está organizada y pagada. Es complicado. Lo que suele haber, y perdón otra vez por extenderme, pero lo que suele haber es que eh, siempre hay pequeños grupos profesionalizados que quieren desde magnificar un mensaje hasta eh, darle tintes violentos a una marcha, aunque esa marcha esté compuesta en su mayoría de espontáneos. Y eso pasa muy frecuentemente en México, por ejemplo, desde las marchas del 8 de marzo, de los derechos de las mujeres, sí, sí. hasta marchas por cualquier otra causa, ¿no? En manifestaciones estudiantiles también es frecuente. Y ya incluso se habla de pequeños grupos de encapuchados, eso sí, plenamente organizados, que se insertan en las marchas y en determinados momentos provocan confrontaciones de la policía, eh, realizan actos de vandalismo, saquean comercios y su intención pues, siempre es la violencia, por la violencia misma, cuando se ve que una marcha se sale de control, creo que ya es un mensaje muy claro como para deslegitimar el control que tiene el Estado sobre las manifestaciones. Sí. Y ya el fin secundario depende de qué estemos hablando, ¿no? Aquí ellos sabían que podía haber violencia porque no es la primera vez que ellos intentan quemar las puertas de Palacio Nacional, es decir, eso ya tenía un rato, ¿no? Empezaron a poner vallas metálicas cuando grupos empezaron a realizar vandálicos en las inmediaciones del palacio y a diferencia de lo que ocurre en otros países, si los norteamericanos vieran cómo aquí mandan a los policías básicamente a dejarse golpear, yo creo que se quedarían atónitos, porque aquí en México, y esa es la cereza del pastel, desde 1968 hay un terror enorme por parte del Estado para utilizar la fuerza, inclusive cuando sería su obligación utilizarla. O sea, aquí ningún gobierno quiere quedar como represor, aunque esa represión, aunque ese monopolio legítimo de la violencia sea una de las funciones primarias del Estado. En México no funciona así. Sí, 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 sí. Pues he visto un vídeo de otro invitado que tuve hace tiempo que vive en Morelia y él puso un vídeo diciendo, bueno, porque él es estadounidense pero vive en México y dijo que no se vuelvan locos mis amigos, que
eh, no hay una guerra civil ni nada así. Hay violencia en el DF, pero eso suele pasar con las manifestaciones. Aquí en Morelia todos están de compras, viviendo como una vida normal y no pasa nada. Pero claro, es que México es enorme, así que puede que pasen cosas en ciertos lugares, pero hay que hacer algo contra los cárteles, ¿no? Porque tarde o temprano la gente se harta. Sí, Aunque sí, aunque fíjate que aquí sin duda el tema de los cárteles es importante en tanto que es un problema añejo. El narcotráfico como tal, eh, en México como en el resto de Centro y Sudamérica, me parece que tuvo una explosión importante desde los años 80, ¿no? 90, y eso ha llevado a varios efectos perversos, desde eh, la toma de ciertos territorios y la infiltración del crimen organizado en las corporaciones políticas y de seguridad, eh, hasta, eh, ¿cómo decirlo? La creciente militarización en las estrategias de seguridad pública en México, que fueron legitimadas precisamente porque cuando tú conviertes el narcotráfico en un problema de seguridad nacional, pues entonces la intervención de los militares en el combate al narcotráfico se vuelve una consecuencia sin mayor, eh, sin mayor justificación que es. sí. Entonces, sí, sí va por ahí, pero fíjate que si tú lees las consignas en las redes sociales y estas reacciones acerca de la marcha de ayer, no es algo tan abstracto como que la gente esté harta de los cárteles, aunque lo esté, porque una de las verdades incómodas en México es que en México hay mucha gente violenta o que utiliza la violencia para lograr sus fines y que no necesariamente está relacionada con el narcotráfico. De hecho, eh, muchos de los delitos, a partir de que el narcotráfico se ha vuelto un negocio de barreras de entrada más elevadas, y eso fue desde Felipe Calderón. O sea, tú cierras la frontera eh, y cuando cierras la frontera de su lado y del nuestro, entonces ahora no cualquiera puede pasar droga. Sí, Ahora ya, tiene que ser alguien con un enorme poder de fuego, con la capacidad económica para tener avionetas y lanchas rápidas que pasen de un país a otro sin ser detectadas o pudiendo sobornar a quien los podría retener. En fin, y entonces los criminales obviamente no van a poner papelerías ni ferreterías, ellos se van a dedicar a otras actividades criminales para las que las barreras no sean tan elevadas. Entonces, el secuestro, la extorsión relacionada con los limoneros, por ejemplo, o sea, tratar de controlar ya los precios de productos que están dentro del comercio, ¿no? Como la vieja mafia siciliana, o sea, la sí. mafia se empieza a meter ya en el comercio formal. Ya no nada más quieren controlar el precio de la droga, ya quieren controlar los precios de los limones y de los jitomates. Es ahí donde, eh, digamos, el impacto de la delincuencia poco a poco ya se amplía y le empieza a pegar al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, porque ya es un tema de carestía de la vida, de sentir que son invisibilizados una parte importante por el gobierno. Y eso es algo que yo creo que le está fallando a este gobierno, el de la presidenta Sheinbaum. Para mí cometió un par de errores bueno, obviamente iba a desestimar la marcha, aunque dentro de sí sabe que la marcha tuvo más impacto del que ella esperaba, y lo sabe, nada más no puede pararse a decir, sí, la verdad es que tengo menos apoyo del que yo creía y la verdad es que fue el peor día de mi presidencia porque vi a la gente llenando el zócalo en contra mía. No, ¿cómo lo va a decir? Pero eh, desde antes me parece que ella cometió un par de errores cuando trató eh, de entrada de irse por tonterías diciendo que no eran jóvenes los que estaban convocando, que eran viejos, como si la edad Tiene importancia, claro. te hiciera menos mexicano. O sea, entonces no, que no es la generación Z porque hay unos viejos ahí. Oye, maestra, o sea, yo creo que es lo de menos, al contrario, debería de preocuparte más, porque una parte importante del electorado de Morena y de la izquierda que ha ganado posiciones en México son las personas mayores.
Entonces, si ellos están perdiendo apoyo de las personas mayores, pues ese es un punto más álgido del, del, que, del que creían, ¿no? Y la otra es que eh, mucha de la gente que está saliendo a marchar ya no es la clásica que hacía activismo. Tradicionalmente, en México se decía que el gobierno negociaba con los ricos y negociaba con los pobres. Con los ricos, obviamente, por la capacidad que en lo individual tienen para impactar con sus decisiones el rumbo del país. Pero con los pobres, porque en lo individual a lo mejor ellos no tienen ninguna capacidad, pero cuando se organizan, o sea, cuando se juntan, entonces ya tú puedes hacer movimientos muy importantes que llegan a tener peso sindical o llegan a tener peso en la articulación de comercio informal. Es decir, ya se vuelve un estrato políticamente relevante, ¿no? Si son manipulados o no, organizados o no, ese es otro cantar. El chiste es que existen. Sí. Y se decía que la clase media, que es la que tiene en promedio la mayor escolaridad y que en conjunto es la que tiene el acceso a ciertos bienes y servicios y es el termómetro un poco del desarrollo de la media de un país, quedaba fuera de esa negociación con el gobierno. Y tiene sentido, porque como es, o sea, esto ya es muy viejo, pero hace algunas décadas se decía, pues es que la clase media, y más la clase media profesionista, no tiene tiempo para ser activista político, porque tiene que levantarse a trabajar y tiene que ir a tomar clases o a dar clases, y tiene que pagar las cuentas, es decir, no tiene ese tiempo libre, ya sea o por exceso de ocio como un rico o por falta de recursos, no tiene nada que perder y no tiene nada más que tiempo a su disposición, entonces se va a una marcha, ya sea espontáneo o acarreado. El clase mediero no hacía eso. Sí. Y una parte importante de las personas que están saliendo a marchar desde el sexenio pasado son profesionistas con sus familias, son personas con una escolaridad elevada, son personas eh, que técnicamente tendrían el dinero y las posibilidades de hacer otra cosa con su tiempo un fin de semana Sí. que no fuera ir a marchar. Y lo están haciendo. Y aguas, porque cuando el gobierno pierde a esas personas, eh, es la clase media la que crea el sentido de los acontecimientos, porque de ahí salen los periodistas, de ahí salen los escritores, de ahí salen los profesores, de ahí salen... Hay una parte que me parece desde el sexenio pasado, López Obrador hizo, que fue despreciar un poco a los intelectuales y despreciar a los académicos, cuando su mayor obsesión es pasar a la historia y quienes escriben los libros de historia pues, son ellos. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, aguas con pegarle a la clase media porque me parece que siempre subestiman a mediano y largo plazo lo mucho que puede impactar en la conciencia colectiva, ¿no? Eso. Pues, ¿cómo crees que eso va a afectar la presidencia de Sheinbaum? ¿Crees que está en riesgo de perder el poder o cómo crees que va a ir la cosa de aquí en adelante? Hoy la verdad es que no. Eh, y no quiero ser displicente yo con que no haya mucha gente que espontáneamente estuvo en la marcha o que las personas en ciertos municipios de la República verdaderamente ya estén al borde si no de la guerra civil, sí del estado de excepción, ¿no? De un estado de ocupación militar con toque de queda para evitar que el crimen organizado siga controlando. Yo creo que eso sí existe, pero otra vez volvemos un poco a la escala, ¿no? Morena ha ganado las últimas elecciones con un 50 y tantos por ciento de la votación nacional. Eso quiere decir que hay decenas de millones de mexicanos que no quieren a Morena, Sí, porque el 40% del electorado da a decenas de millones de personas. Es como cuando ocurren manifestaciones en contra de Donald Trump y dicen, no, es que esas están siendo magnificadas, son rollos de los demócratas. No tienen que serlo, o sea, porque 70 millones de personas votan por Donald Trump,
pues quiere decir que hay 68 que no votaron por él o algo así, y son muchísimos. Sí, sí. Entonces, en países de decenas de millones de personas, la oposición, aunque sea minoría, en números absolutos, son millones, pero millones. Eso no quiere decir que te dé para tirar a un gobierno o a un partido político a nivel nacional. En México, yo creo que la aprobación de la presidenta sigue siendo sólida, eh, como siempre ocurre en países donde estamos en un momento populista y donde los extremos políticos son los más vocales de todos. Hay, hay personas y hay simpatizantes de la presidenta y de Morena cuyo discurso, y también hay antimorenistas que no son más críticos ni más inteligentes que eso, nada más están diciendo cosas del otro lado. Pero creo que la mayor parte de la gente está en el medio. Y es profundamente racional el apoyo a Morena, porque el acercamiento, y yo lo decía la otra vez, de los gobiernos morenistas, el pasado y este también, tiene dos características que yo veo muy interesantes. Yo, por un lado, es clientelar y por el otro es demoscópico. Es clientelar porque basa su apoyo cotidiano en los apoyos sociales a una parte importante de la población y eh, es impresionante la cantidad de hogares en México donde un integrante de la familia recibe al menos un apoyo, Mm, porque en México las familias usualmente todos viven con la abuelita o el abuelito. Bueno, pues él recibe un apoyo de adulto mayor. sí. Tienen un niño o dos. Bueno, pues ellos reciben una beca de estudiantes. Tienen, o las madres solteras. Entonces, utilizar dinero para dar apoyos a una población objetivo muy, muy focalizada le ha servido para mantener el apoyo y cuando una persona recibe un apoyo directo económico en su bolsillo, no le importan gran cosa las acusaciones de corrupción a un senador que ni conoce que le vale más. Entonces, no será eh, muy admirable cívicamente pensar así, pero es muy racional. Es Si yo normal, es siento que igual con por este aquí. gobierno, Sí, aquí en los Estados Unidos lo mismo, los políticos suelen dar algo a la población, hasta, bueno, durante el COVID dieron dinero, me parece $2.000 que el presidente Trump acaba de prometer otra vez, cosas que dinero que se ha devuelto desde los aranceles. Dice que está pensando en dar $2.000 a cada ciudadano, pero claro, eso la verdad es que no va a mejorar la economía porque es solamente imprimir dinero y va a causar más problemas. Aquí mismo, bueno, la economía no va muy bien, mucha gente está en paro. ¿Cómo va la cosa en México? ¿Mejor o peor desde que empezó Sheinbaum? es una pregunta un poco difícil. ¿Por qué? Yo te puedo decir que eh, la economía en México ha tenido un crecimiento mediocre. Estamos en una meseta de crecimiento mediocre desde hace varios sexenios. Pero analizarla es complicado porque por la misma razón que es complicado analizarla de ustedes. Eh, Cuando el COVID provoca un cierre económico total por diseño, por una decisión política, entonces entramos ahí en un outlier estadístico donde cualquier cosa después de que reabras la economía parece un rebote impresionante. Y por eso los políticos aquí y allá pueden decir que nunca había habido un crecimiento tan importante en la historia. Pues sí, porque cuando tienes una contracción del 10%, vendes una hamburguesa y ya creciste un 3%, no mames. O sea, es, es un poco engañoso si nosotros nos vamos por ahí. Eh, yo diría que no hay grandes cambios. Nosotros esperábamos que hubiera un impacto mayor al principio,
con el segundo mandato del presidente Trump, pero no ha habido tal. Es decir, como siempre, respecto de México, él ha sido más agresivo en el discurso que en los hechos, me parece, porque México no solo es un socio comercial, es un componente de la economía de Estados Unidos. Entonces, no, o sea, no se puede darle una puñalada a México sin que sangren ustedes. O sea, son 36 años de integración económica. Pero tampoco se puede decir que la economía de México esté bollante, ni mucho menos. Los apoyos sociales se van a personas que usualmente lo gastan en cuanto lo reciben, que son ancianos, jóvenes, personas de clase media baja, y ellos pues no están pensando en ahorrar, ellos están pensando Comer. en vivir al día, en Sí, salir, ¿no? exacto. Entonces, pero a lo que voy es a esto. El primer componente del Producto Interno Bruto es el consumo. Entonces, cuando tú das dinero a personas que inmediatamente lo van a gastar, tú estás regresando ese dinero a el dinamismo económico. Lo que no pasa, por ejemplo, cuando rescatas empresarios o cuando rescatas bancos. Esos cabrones tú les das dinero y lo guardan, porque Exacto. saben que en épocas de crisis el dinero es caro. Sí. Pero entonces, la parte del consumo, yo digo que ha sostenido un poco la economía de México. La economía informal de México es otra cosa que no se puede comparar con la de allá, porque sabes tú que el 51% de la población económicamente activa en México está en la informalidad. Imagínate lo impresionante que es eso. Claro, y es gente que no se ve en los números oficiales porque no paga impuestos, al menos en cuanto a su ingreso, porque no tiene seguridad social, pero sí consume, o sea, sí vende y sí consume. Entonces, no sé si estoy pudiendo transmitir un poco que analizar la economía real en México Sí. es complicada porque para variar tenemos elementos y variables que son observables y tenemos otras que no lo son. Entonces, y todas ellas me parece que han operado para que México de ninguna manera creemos que estamos en una economía bollante, ni mucho menos, pero comparado con Centro y Sudamérica, me parece que vamos bastante bien. Eh, y la otra, a nosotros no nos va a ir demasiado bien si no les va bien a ustedes. Las tasas de interés en México, nuestro equivalente a la Reserva Federal es el Banco de México. Y el Banco de México, sus movimientos son movimientos espejo de la Reserva Federal. Cuando ustedes suben, nosotros subimos, cuando ustedes bajan, nosotros bajamos. Porque si nos desfasamos de la economía norteamericana, nos va como en feria. Sí. Entonces, para saber en general, está regionalizado, pero el sureste en México siempre le va peor y al norte le va mejor. Pero en general, para saber cómo está la economía mexicana, vean la economía norteamericana y nosotros básicamente somos un poco un reflejo de eso en cuanto a la carestía de la vida, la lucha contra la inflación, la precarización en el poder adquisitivo de los salarios y pues yo creo que esas tres cosas son las que también le están pegando a ustedes, ¿no? Creo que Sí, ahí nos pero estaríamos. también lo que se me ocurre es que Trump ha deportado a 1 millón de inmigrantes. Yo creo que la gran mayoría eran mexicanos también, así que la economía mexicana tiene que absorber a esa gente y eso podría ser difícil también si no hay trabajo, si no hay oportunidades y algunos ya llevan casi toda la vida aquí, así que no tienen familiares ya en México. Cómo van a buscar la vida, qué es lo que van a hacer. Eso me parece que podría Mira, afectar, ¿no? yo creo que una cantidad, y lo que dices tiene mucho sentido, y partimos del hecho de que la mayor cantidad de migrantes que recibe anualmente Estados Unidos siempre son mexicanos, por Sí, mucho, sí, sí. por la facilidad, estamos ahí pegados. Pero yo no sé si la mayor cantidad de deportados han sido mexicanos. De entrada, porque hay un frente común entre Estados Unidos y México para detener y deportar centroamericanos y sudamericanos. Eso, los Es decir, venezolanos, efectivamente, sí, totalmente, ¿no? O sea, hondureños, salvadoreños, colombianos, haitianos, hay un montón de centro y sudamericanos que están siendo regresados. Y la otra, porque hay un indicador en México que te sirve para saber
qué tantos mexicanos siguen trabajando allá, que son las divisas. El envío de divisas, que es básicamente los dólares enviados de Estados Unidos a México, eh, es un buen indicador porque las personas que están trabajando allá de ilegales mandan dinero, giros de dinero en efectivo, para sus familiares aquí en México. Sí. Y las divisas no han decaído considerablemente, yo. O Sí. sea, eso quiere decir que hay una parte importante todavía de mexicanos trabajando allá. Cuando haya mucho menos mexicanos trabajando en Estados Unidos, lo vamos a ver en las divisas. La gente va a dejar de recibir dólares aquí, pero hasta ahorita no ha pasado. No de manera estadísticamente significativa como para nosotros percibir eso. Yo creo que estamos regresando a los vecinos de abajo. Sí, y parece, bueno, según lo que está diciendo la administración de Trump, están empezando con los delincuentes, así que seguramente son los de la Mara Salvatrucha y de los venezolanos, los de Tren de Aragua, cosas así, que envían directamente a la prisión esa que está en El Salvador. Uh -huh, Así que, pues eso sí, sí que tiene sentido. Pero también dicen que si hay alguien alrededor, eh, cuando hacen esas redadas, uh que -huh. también es ilegal, entonces deportan a ellos también. Pero me parece que es la menor parte del grupo. La gran mayoría de la gente que están deportando sí están enviando a esas partes, porque sí, estaba pensando que debería, sí, porque estamos deportando a bastantes, pero hemos recibido en los 4 años de Biden a múltiples millones de personas de todo el mundo, de China, de Medio Oriente, porque básicamente teníamos las fronteras abiertas Uh y -huh. muchos dicen que ya es casi imposible deportar a todos, pero de todas formas están ofreciendo a los que quieren autodeportarse, les van a dar, los que no son delincuentes, les van a dar $1.000 cuando lleguen a su país de origen. Pero no sé cuánta gente ha aceptado eso y ni tampoco sé cómo se confirma si de verdad están dando ese dinero cuando vuelvan. Pero eso también podría ayudar si vuelven a México, al menos tienen $1.000 en el bolsillo, pero no sé si eso sucede o no. Parece que no hay muchas noticias sobre eso, no he visto en que están esperando en el aeropuerto a que llega esa gente tampoco, así que no sé, muchas cosas parece que ocultan. Me Sí, y la verdad es que yo no sé si la migración sea un fenómeno reversible. Y no solo la migración a Estados Unidos, sino la migración en general, ¿no? La migración global. Europa, sus sistemas de seguridad social se han visto impactados precisamente por la migración de Europa del Este, de Asia, ¿no? O sea, y eso genera movimientos, eh, pues por un lado, de rechazo racional y por otro lado, de xenofobia, porque siempre hay un poco de las dos cosas y por eso Francia tiene el problema que tiene con Argelia, ¿no? Con los argelinos y España con los los marroquíes. marroquíes, sí. Exacto. Y sí, es natural. Estados Unidos sigue siendo, me parece a mí, en el imaginario mundial, como que la tierra de las oportunidades. Ustedes que viven allá saben que a lo mejor no es así. Y el hecho de que las campañas del presidente Trump se hayan basado en dirigirse a una parte importante de la población norteamericana eh, blanca, empobrecida, que había sido ignorada por las políticas identitarias y que había sido lesionada por las economías de offshore, desindustrializando Exacto. Estados Unidos. Sí, 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 que Eh, ya no hay fábricas ni nada. Así es, ¿no? Me parece que ahí hay una parte que a lo mejor desde afuera no se ve,
porque cuando tú ves a las personas que están en las caravanas migrantes y que de repente entrevistan cuando están apenas aquí en México, y quién sabe de qué país están hablando. O sea, ellos creen que de verdad llegando a Estados Unidos, como que mágicamente van a tener más dinero, más trabajo, más libertades, más todo. Y no acusan recibo de las declaraciones serias de las autoridades que dicen, oigan, aguas, no vengan, porque si vienen, les va a pasar A, B, C, nosotros les vamos, o sea, no vengan de verdad. Como que ellos están ya en su mente, ya hicieron una, se hicieron ya castillos en el aire que ya es muy difícil que se les tiren hasta que llegan allá y los regresan o hasta que llegan allá y sufren determinadas Sí, sí, vejaciones porque o ni llegan, porque la verdad claro, es que muchos se mueren en el camino. Entonces, sí, eh, y a lo que voy es esto, cuando tú ves las personas que llegan en caravanas, porque muchas veces los delincuentes, y nosotros en México también los tenemos, eh, hay ciertos delitos que nos importaron los centroamericanos y los sudamericanos, como el secuestro, por ejemplo. México no secuestraba gente hasta que llegaron ellos. Eh, pero las personas que llegan en caravanas normalmente no son así, o sea, los delincuentes llegan en avionetas, llegan en lanchas rápidas, eh, llegan ya siendo parte de una operación criminal y ahí se quedan. No llegan en los hombros de su papá cruzando el río Bravo y luego se hacen delincuentes. Eso usualmente no sucede así. Um, pero eh, yo creo que mientras no haya una política de los países expulsores para convencer a la gente de que están mejor donde están eh, y que la probabilidad de que sean recibidos y que tengan un camino como allanado que les permita progresar en Estados Unidos es muy baja, mientras los países expulsores no convencen a las personas de las dos cosas, de que les va a ir mal allá y de que les puede ir mejor ahí, o sea, donde están, sí. yo creo que por muy agresiva que sea la política de deportaciones, es una gota en el océano. O sea, la frontera con México es enorme, esa no la puede controlar en su totalidad ni ustedes ni nosotros. Y con todo respeto, construir una barda pues es bastante estúpido, o sea, eso Es no va a encima pasar. de por imposible, es que es inmensa la No, frontera que sí, no, es que sí, y no, pues no. además es una locura, pero sí, parece que, no sé, algunos, bueno, yo estuve en Guadalajara hace unos años antes del COVID y para un festival de cine y ¿Mm? conocí a los que vivían ahí, los residentes, y bueno, me fascinaba porque yo estaba hablando con gente y dijeron, bueno, ¿usted de dónde es? Y digo, pues usted no lo conocerá, soy de un pueblo a las afueras de Los Ángeles que se llama Claremont. Y me dicen, ah, pues yo conozco a Claremont, yo estaba viviendo en Pomona y digo, hombre, qué mundo más pequeño, pero y conocían todo el sur de California y algunos habían pasado hasta 20 años aquí, pero volvieron después de ahorrar un poco de dinero y querían volver. Y yo creo que muchas veces eso es lo que pasa, que entran y salen cuando sea posible. Así que tenemos Sí, una larga historia de eso. Pero los que vienen de Centroamérica y Sudamérica, me parece que la historia es un poco distinta porque también, claro, muchos de Venezuela, bueno, también dicen que el gobierno venezolano había enviado a delincuentes a los Estados Unidos para causar caos y problemas también. mm, No sé, pero estaban llenando los hoteles de Nueva York, todos los hoteles de lujo estaban llenos de migrantes y les estaban dando móviles y tarjetas de crédito y también comida y ellos se estaban quejando de la comida porque no les gustaba. Pero claro, ¿qué se va a hacer? Pero según lo que estaban ¿por diciendo algunos, qué está? Eso es una locura. sí, Eso es una locura, ¿no? Pues mira, o sea, si un migrante que, que es recibido con esa calidez
tiene otra cosa que no sea gratitud, pues qué poca madre, ¿no? O sea, yo creo que eso está lamentable. Por aquí también hubo algunos testimonios viralizados, ya sabes, de gente, de eh, centroamericanos que decía que no querían frijoles, que no sé qué. Y sí, eso es chocante, ¿no? Es chocante porque la verdad es que contra lo que diga a lo mejor los estratos más delirantes del wokismo, eh, ningún país tiene la obligación de aceptar un extranjero. Mientras el Estado-nación sea la entidad eh, política reconocida por excelencia, no hay obligación de que un extranjero tenga o no tenga cosas. Eso es falso. Eh, Ninguna persona por sí misma es ilegal, pero la situación migratoria de una persona puede serlo. Sí, Eso es lo que las personas a veces no distinguen. Ontológicamente, claro que la existencia de una persona no es ilegal, pero la presencia de una persona extranjera en otro país puede serlo, porque sí, eso es un asunto que tienen que decidir sus nacionales. exacto. Eh, pero cuando tú analizas algunos procesos históricos, te das cuenta de que las civilizaciones y a veces las parteaguas históricos se han determinado por migraciones masivas. De hecho, eh, durante la Edad Media, me parece, el fenómeno por excelencia que dio lugar al cambio histórico le llaman las invasiones bárbaras, que fue cuando la parte del este, ¿no? Donde estaba Prusia, se van más al occidente. Eh, claro, si les preguntas a ellos, no les llaman las invasiones bárbaras, le llaman la migración de los pueblos. Sí, Depende a quién le preguntes. exacto. Y lo que estamos teniendo ahorita y llevamos décadas teniendo es una migración masiva en América del sur hacia el norte. Eso ha cambiado la composición política y ha cambiado la composición demográfica de los países. Cada vez hay más migrantes en México, porque México es un país, all and all, más próspero que hace 70 años, 80 años. Antes no se quedaban en México porque no tenían nada que quedarse, nosotros no teníamos nada que dar. Entonces se iban todos hasta Estados Unidos. Ahora ya hay migración en Canadá, Estados Unidos y en menor medida en México. ¿Cómo va a cambiar la composición de nuestras sociedades generacionalmente? Pues la verdad es que iremos viendo, ¿no? Y me encanta porque efectivamente la migración ilegal siempre se verá como un problema para los países eh, porque hay recursos limitados y mientras más personas haya, pues hay que repartirlos entre más personas. Sí, Pero en el propio Estados Unidos, tú hablabas de Los Ángeles, ¿no? La presencia de latinos en ciudades como Chicago, tengo entendido que es inmensa. sí. Y es generacional porque cada vez más funcionarios a nivel local en muchos estados en Estados Unidos tienen apellidos latinos, ¿no? O Sí, sea, sí, claramente son personas de padres o abuelos que emigraron, ¿no? O sea, todos los concejales y los representantes de California se apellidan López y Ramírez y García. Eh, y bueno, ellos, claro, se asumen como norteamericanos, se asumen como latinos, no están integrados ni reconocen que es lo mismo un inmigrante ilegal que ellos, nada más porque tienen el mismo apellido de ninguna manera, pero claramente pues llevan una parte de su cultura a ese país, ¿no? Y sí. creo que eso va a acabar modificando un poco eh, como la conciencia de lo que acaba siendo el ellos y nosotros, ¿no? Cuando hay una Totalmente. Yo cultura creo política que, polarizada. bueno, en estados fronterizos como California, Texas, Arizona, Arizona. pues la gran mayoría de la gente es hispana o de origen hispana. Eso no quiere decir, como bien has dicho, que saben español, muchos no saben.
Y claro, como yo, cuando yo era adolescente llamábamos a esos los pochos, los que no Los sabían pochos. español. Pero la verdad es que tampoco hay algunos de ellos que están en contra de la inmigración también. Dicen, no, 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 que yo nací aquí, mi padre nació aquí, él luchó en la guerra de Vietnam, somos totalmente americanos y no queremos que esa gente venga a quitarnos los trabajos, etcétera. Pero la cosa es que yo creo que eso es más bien cosa de pobres también y cuando llega la gente de ascendencia hispana a la clase media, entonces tampoco se ven así porque los trabajos que se les ofrece no son los mismos, no son agricultores, van a las universidades y se ponen a hacer lo que hacen los de la clase media y de la clase alta, digamos. Así que la sociedad va cambiando, pero hay falta trabajo en los Estados Unidos ahora mismo. Parte de eso es por la automatización de todo, que ya vas a unos restaurantes de fast food como McDonald's y lo que sea. Algunos no tienen trabajadores apenas, que todo está automatizado. Tocas unos timbres y pones tu tarjeta y en todo te viene. No sé si un robot te hace la comida o qué pasa, pero hay muy poca gente. Antes, emigrantes y también gente joven trabajaba en esos lugares, pero me parece que ya poquito a poco va disminuyendo todo eso también. Así que con eso y la inteligencia artificial van a haber menos y menos trabajos y no sé qué es lo que se va a hacer. Y también en la agricultura, porque en la agricultura también hay robots que pueden hacerlo de una forma más eficaz que los seres humanos. Eh, Así que no sé, vamos a ver, hay mucha incertidumbre por aquí. Dicen que la economía va a mejorar o vamos a ver los efectos de los aranceles en el primer o el segundo cuarto del año que viene. Eso es lo que dice Scott Bessent, que es, no sé cuál es su oficio, pero está dentro del gobierno y se ocupa de las cosas económicas. Pero no sé, no sé, la Ha verdad de es ser que como ministro de comercio o algo así. algo así, sí, sí, sí. Pero no sé, mucha ¿Quién sabe gente. eso? Sí, mucha gente está decepcionada ahora mismo. Pensaba que las cosas iban a mejorar y la verdad es que los precios todavía están muy altos, el valor del dólar está muy bajo pues eh, la gente está buscando otra cosa. Al menos ya no están luchando contra las criptomonedas, estaban intentando hacer eso durante un tiempo, pero eh, la verdad es que tienen que buscar otra forma de subir el valor del dólar, porque ya hasta los sauditas están saliendo del petrodólar, que están trabajando más con los rusos y los chinos. Así que si vamos a El seguir, presidente Trump, sí, el problema es que está teniendo, tiene algunas ideas que me parecen un poco contradictorias y las ha tenido desde su primer mandato. O sea, él efectivamente, y tú dices algo que es el sentir de muchos estadounidenses, hay que subir el valor del dólar, sí, pero Trump lo que quiere es bajarlo comparado con la moneda china para volver competitivas las exportaciones estadounidenses. Mientras más caro sea el dólar, entonces menos exportaciones puede tener Estados Unidos. Lo que ha inundado al mundo de productos chinos es que ellos artificialmente han mantenido su moneda muy barata y por eso los costos ahí pueden hacer de la competencia desleal a todo el mundo en todos los países, ¿no? Y por otro lado, pues sí, los aranceles son también una estrategia que, pues vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Porque quienes los quitaron fueron ustedes. O sea, Estados Unidos abogó durante 20, 25 años por la apertura de fronteras precisamente porque una economía fuerte a la que le abren las fronteras, pues se vuelve muchísimo más competitiva en los países a las que llega. Eh, sí, y pueden acceder a mercados muy baratos. Y es, o sea, el libre comercio a quien le beneficia es a las economías poderosas.
sí, sí. Entonces, que, que la economía más grande del mundo abogue por un regreso a los aranceles, que van a ser recíprocos, o sea, y por más bully que sea el presidente Trump de, no, yo te hago y tú no me haces porque yo soy, no, por Dios. Y ojo, los países contra los que se está midiendo están acostumbrados a hacer estrategias basadas en décadas o siglos. Él dura 4 años. O sea, ¿tú crees que los chinos no pueden aguantar 4 años de políticas de contingencias y cuando él salga, redoblar la apuesta? Exacto. Y Pues según lo que entiendo, aguas, ¿eh? ellos tienen coches eléctricos mejores que los estadounidenses y a un precio mucho más bajo. Aunque hay problemas con los coches eléctricos. Había un incendio en un barco al lado de Alaska y tenían que hundir el barco porque cuando hay un incendio de un coche eléctrico, pues es casi imposible apagarlo porque Yo no son creo que pilas. los, yo no creo que los coches eléctricos se universalicen tanto como la gente dice. Yo, o sea, yo creo que en todo caso se universalizarán los coches híbridos. No sé si los eléctricos, porque además ahí son dependientes de las baterías de litio. Para construir baterías de litio dependen de las exportaciones de elementos raros de chinos, ¿no? Sí. Entonces, ahí no lo sé, pero, Y de pero Ucrania, en general, supongo que sí. de Ucrania también, imagínate, pero en general, sí, lo que veo, por ejemplo, y esto es evidencia anecdótica, ¿no? Ya estamos así ahora, no tengo mayores datos, ¿no? Pero en México, yo te juro que cada pocos meses veo un nuevo modelo de auto que no había visto, de una marca china que no conocía. Mm, Y ya hay como 4 o 5. Si el mercado mexicano cierra, eh, el resto de los países va a empezar a comerciar libremente entre ellos. Pero es que ese no es el plan A. Ese se vuelve el plan B cuando te cierran el mercado norteamericano. Entonces, como siempre, la estrategia de el bully de patio, que esa es la del presidente Trump, de estrangular al más débil hasta que te dé todo lo que puede, tiene un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión eh, sí puede llevar a consecuencias que creen todavía consecuencias más perversas para los norteamericanos, ¿no? O sea, si Trump insiste en declararle la guerra comercial al mundo entero, lo que va a hacer es regalarle el mundo a China. también que ya parece que Entonces, pues, China ya o tiene, ya sea, domina. Sí, sí, aguas, ¿eh? Porque, o sea, yo no veo que estén todas las armadoras de automóviles de todo el mundo regresando a Detroit, Michigan. no, O sea, no. no hay, se están yendo a otros países, están haciendo otras cosas. Entonces, pues, no sé, yo nada más, o sea, y yo sé que es un tema sensible allá, ¿no? Porque también hay hay como una devoción interesante al culto a la personalidad de Donald Trump. Pero pues nomás digo aguas, ¿eh? Porque él ni siquiera va a estar para ver las consecuencias de la guerra Exacto. comercial. Por O eso sea, yo bueno, creo que a menos sí. que viva 130 años, ¿no? Pero si no, 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 no. Sí, bueno, cuando termina su presidencia, entonces eh, ha de haber alguien para tomar el puesto y a lo mejor que no, que será, bueno, normalmente hay uno de derechas, 4 años o 8 años y luego de izquierdas, se mm, intercambia mucho, pero yo creo que pueden deshacer todo lo que él ha hecho también. Si él teníamos problemas en nuestro país y que hacía falta cambiar, al igual que en Argentina, no sé si mi ley es bueno o malo para la economía, pero no se puede seguir con una... todo indica que es malo. Sí, pero, pero entiendo que la parte del diagnóstico era acertada. Si Milei o Trump o López Obrador resuenan tanto entre la población cuando hacen campaña, es porque están diciendo cosas que las personas efectivamente sienten y efectivamente perciben. La parte diagnóstica
de ese tipo de personajes me parece que es muy sólida. Sí. Eh, pero la parte de las soluciones, pues esas, como bien dices, se juzgan con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias va a tener eh, declararle una guerra comercial al mundo entero, tratar a los socios comerciales como si fueran enemigos? Pues no sé, lo veremos en 3 años, yo creo, porque eh, los países aprenden, es decir, así como es poco probable que los países vuelvan a hacerle caso a pie juntillas a la Organización Mundial de la Salud si la Organización Mundial de la Salud dice cierren la economía y me vale madre todo. Es poco probable que los países aprenden, haya o no enfermedades. Eh, es poco probable que los gobiernos, y lo digo respetuosamente, confíen en Estados Unidos como socio comercial, porque el lunes te pone aranceles, el martes te los quita, el miércoles se levanta encabronado Trump, los vuelve a poner, el jueves dice que va a revisar un tratado, el viernes se encabrona por un tuit y entonces dice que ya rompe relaciones con Canadá. ¿Tú confiarías en un socio así? Claro. Así ya derecho. Sí, sí. O sea, Bueno, ¿tú también firmarías con alguien así? es como confiar en un narco, ¿no? Porque está en drogas y nunca se sabe y su humor si va a estar de buen humor o si está Con encabronado por cualquier el, cosa. el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, ¿con cuál te vas a encontrar ese día? Exacto, exacto. Pero vamos a ver, yo creo que, no sé, muchos, algunos al menos están diciendo que ya el imperio estadounidense se está cayendo, que estamos como en los últimos días de Roma. eh, tampoco. Habrá que ver porque la verdad es que hay mucho homeless, especialmente en las ciudades grandes y bueno, acabamos de iniciar hay un alcalde comunista básicamente en Nueva York. Ahora no sé qué cambios va a poder hacer porque la verdad es que un alcalde no tiene tanto poder como la gente piensa porque todavía la ciudad depende de dinero federal y Claro. de la ley federal. Así que habrá que ver, pero Mira, mucha gente es infeliz por... claro. Pues mira, no sé, tomando algunos de tus puntos, y si quieres ya para cerrar, porque ya se nos hizo un poco tarde, pero te comparto algunas últimas reflexiones. Yo siempre, cuando analizamos la naturaleza del poder y quién ha sido la persona más poderosa del mundo, yo tengo una teoría que normalmente sorprende a la gente, y yo creo que el individuo más poderoso que ha habido en todos los tiempos es el presidente Truman después de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo un lapso de tiempo donde Estados Unidos no solamente tenía la bomba atómica y había demostrado que estaba dispuesta a usarlo, sino que todavía no había habido otro conflicto de gran escala donde se empezara a sopesar las implicaciones de si Estados Unidos iba a volver a utilizar armas nucleares o no. Eh, ese plazo de tiempo donde ustedes tenían la bomba y además la detonaron, yo creo que volvió al presidente Truman la persona más poderosa del mundo hasta la guerra de Corea. Bueno, Sí, Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, hasta la guerra de Corea. sí. Entonces, a lo que voy es a esto. A lo mejor no son ustedes cambiando, es la naturaleza del poder cambiando. Y yo creo que eso es algo con lo que se ha enfrentado el presidente Trump. Hay un libro muy interesante de muerto Kissinger, yo creo que el mejor analista político vivo se llama Moisés Naim. Mm. Moisés Naim tiene un libro que se llama El fin del poder. Y él lo que analiza en todos los aspectos de la vida, no nada más la política, sino el conocimiento, el ajedrez, parece que el poder se ha pulverizado, es decir, sigue habiendo personas muy poderosas, por supuesto, países muy poderosos, corporaciones, pero ya el control que tienen sobre las cosas ya no es tanto como el que tenía los poderosos antes, porque antes sí podías tener un monopolio de la información, sí podías tener un monopolio de la crítica, podías tener un monopolio del mercado, y esos monopolios precisamente ya no son posibles, ni para China, ni para Estados Unidos, ni para Rusia, ni para nadie.
Entonces, los poderosos siguen existiendo, pero son relativamente menos poderosos que antes, en tanto que hay cada vez más fuerzas y más actores que les pueden hacer un contrapeso efectivo. No necesariamente contrapesos institucionales, pueden ser contrapesos fácticos, como el crimen organizado para algunos gobiernos, Sí, sí, sí. o como los hackers para ciertas agencias de inteligencia. Entonces, a lo mejor es eso, a lo mejor no son, no es un imperio a la vieja usanza implosionando, sino Una eh, transición a otro sí, o periodo. sea, se está cambiando al punto donde los países ricos pueden tener pobres, Sí, como estás describiendo tú en Estados Unidos y como hay algunas personas ahorita en Japón. Eso es raro y entonces tienen que lidiar con sus pobres y tienen que mitigarlos, pero son problemas que no están acostumbrados a abordar porque no los tenían. sí, O sea, cuando Porfirio Díaz gobernó México, estructuralmente lo que acabó siendo una de las semillas importantes de la revolución eh, fue su propia industrialización, porque antes de él en México no había industria. Entonces, él pone la industria, pero con la industria llegan obreros, y él no sabía cómo lidiar con obreros, no existían en México. Entonces, los países ricos están teniendo problemas que antes no tenían, y eh, tienen que aprender, yo creo, a lidiar con ellos, ¿no? Y estos tiempos de convulsión política, de discursos radicales o de promesas que, aunque sean bien intencionadas, pues no se cumplen, ¿no? Pues yo no sé si cobrarle eh, impuestos a Costa Rica y Australia vaya a sacar a México, a Estados Unidos de donde está, no lo creo, ¿no? No para es nada. mucho, pero bueno, yo creo que es parte de intentar lidiar con nuevos problemas o con problemas que tienen una nueva cara. Sí, 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 sí. Bueno, Israel, muchísimas gracias. ¿Dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales y tu artículo? Y que tienes una columna Sí, también. tengo una columna semanal en Contrarréplica, así con mi nombre, Israel González Delgado. Y en redes prácticamente no soy demasiado activo, pero en Israel Pop Life es donde me pueden encontrar básicamente en Twitter, TikTok. A lo mejor volveré a estar más activo haciendo videos porque cada que platico contigo me animo a otra vez a volver a estar frente a la cámara. Muy Pero bien. al contrario, un placer, te agradezco muchísimo tu invitación. Muchas gracias por tu paciencia con ese ligero retraso que tuve hoy y buenas noches a ti y a tu auditorio como siempre. Igualmente, muchas gracias y espero que hablemos en breve y a nuestros oyentes, hasta la próxima.